Dios les bendiga, mozuras, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿ya comieron? Ahorita que dejé el en vivo anterior, ya imagino que se echaron un taquito, que ya comieron algo delicioso. Yo nada más comí como que un pedacito de pizza y dije, ya, vámonos con el envío, el en vivo de Guido Rojas, predicador católico. ¿Cómo estás, Guido? Bueno, pues ahorita se va a conectar, ya tengo la invitación aquí. Así que vamos a hablar con el predicador Guido Rojas. Mozuras, compartan este en vivo, por favor, compartan este en vivo. Este en vivo llegue a muchísimas personas. Dicen algunas personas que un cristiano evangélico no se puede llevar bien con un católico. Agradezco a Guido Rojas porque él siempre me habla de una manera respetuosa, siempre me saluda, siempre me dice hermana en Cristo. Fíjense bien, me dice hermana en Cristo, cosa que algunos evangélicos no me consideran como hermana en Cristo. Y Guido Rojas siempre me ha dicho hermana, Mayelis, ¿cómo está? Siempre es así el saludo de él. No, hermano Joel, no es una indirecta para usted, simplemente aplaudo la forma de ser de Guido Rojas en la cual pues él me considera una hermana en Cristo. A ver, voy a volver a enviar la invitación. Así que compartan, llegue a muchísimas más personas y pueden también compartirlo en grupos de debate, grupos cristianos, en páginas también. Si pueden compartirlo será de gran bendición. Hoy el predicador Guido Rojas está en esta entrevista conmigo para predicar lo que es su doctrina. Él va a hablarnos un poquito de su doctrina, él va a hablarnos un poquito de lo que es la idealización que tienen ellos con respecto a lo que es la palabra de Dios, cómo ellos consideran que se debe de llevar a cabo lo que es la Biblia y sus mandamientos. Así que Guido Rojas, estoy esperándote, te está agregando a esta entrevista. ¿Cómo están, mozuritas? ¿Ya comieron? Mozuras, ya saben que tengo el link de mi canal en la descripción de este video para que te conectes y puedas suscribirte ahí para ver todas las entrevistas que voy a estar subiendo. Así que Guido Rojas está agregándose a este en vivo. Así que vamos a esperar, mozuras, vamos a esperar. Dios bendiga al hermano Kevin, Dios bendiga al hermano Giovanni, Dios bendiga. Dice, ya te envié. Dice Guido, sí, ya la acepté, Guido Rojas. Solamente espero a que te agregues a este video chat. Dice, buenas tardes desde Colombia, amén, saludos desde México, desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Guido, no sé qué es lo que pase con tu internet, creo que es tu internet que no te permite agregarte a la entrevista porque solamente aparece como que agregando. Él tiene el tiempo como que así muy aceleradito, ya que él tiene muchas cosas que hacer. Sin embargo, se tomó la molestia de aceptar esa entrevista, por lo cual yo le agradezco muchísimo que se haya tomado un tiempo. Déjeme, mejor yo le envío la invitación. Un tiempo para que yo lo entreviste. Vamos a enviar la invitación de nuevo. Por mientras, compartan, mozuras. Compartan. Ya le envié otra vez la invitación. Dice agregando. Vamos a ver ahorita. Solo aparece agregando. Vamos a ver si puedo conectar la llamada con él, ya que él tiene el tiempo así muy acelerado también. Saludos a todos aquellos hermanos que me están viendo en este momento. Les saludo desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Guido solo aparece agregando. Vamos a ver. Ya está aprobada, pero aún no aparece al 100%. Ay, mozuras, qué emoción. Primer católico que tengo en esta entrevista. Me siento muy halagada de que haya aceptado esta entrevista. El predicador Guido Rojas. Guido solamente aparece agregando, no aparece nada más. No apareces tú. ¿Qué estará pasando con el internet?
Dice, te estoy enviando la solicitud yo. A ver, entonces, déjame, a ver, para volverla a aceptar. Listo, ya la acepté otra vez. Saludos a Elmer Scott, pronto dar una entrevista contigo. Estoy muy feliz también por eso. Dice agregando, solamente aparece agregando, Guido, no aparece nada más. Pero y ya está aprobada, quién sabe por qué no quiera aparecer. Te la voy a enviar otra vez yo, Guido. A ver. Es que dice que me la rechazas, dice rechazada la invitación. Dice que me rechazas tú la invitación. La llamada me la rechazas tú, dice conectando. Amén, ya está conectando. ¡Hey, Guido Rojas, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Gracias de verdad, de todo corazón. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero aún así te agradezco demasiado que hayas aceptado. Gracias. No, para mí es todo un placer poder compartir contigo estos espacios. Y no, el honor es mío. Te agradezco infinitamente y un saludo para ti en el nombre del Señor Jesucristo y también para toda la audiencia de tu canal, de tu Facebook y todas las personas que te siguen. Bendiciones para todos. Dios te bendiga muchísimo. Empecemos con la primera pregunta. ¿Tienes un canal de YouTube? Sí, yo tengo un canal en YouTube, se llama Videos Apologética Católica. Y también tengo un foro en Facebook que se llama Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos. Es un foro abierto, tiene más de 28,000 miembros y tiene una cualidad este foro. Es un foro que tiene 6 moderadores, 3 son católicos y 3 son evangélicos. O sea, ahí hay algo también como de unidad de ecumenismo. Ellos me ayudan a controlar de que las publicaciones sean al máximo respeto, no utilizamos, no permitimos términos despectivos ni para católicos ni para evangélicos, ningún tipo de memes ni de burlas, solamente que la gente pueda colocar sus posts, lo que quieran, pero siempre con respeto y educación. Esas son de pronto las formas. Amén, así debe de ser. Sí, claro. Y es que en la actualidad hay muchos que defienden su doctrina y lo hacen con manera grotescas, con una forma en la cual humillan a otra persona porque piensan diferente en cuestión Sí, de claro. fe. Mira. Y bueno, entonces sigan a Guido Rojas en su canal de YouTube. La primera pregunta es, ¿qué piensas de los evangélicos que no aceptan que María es madre de todos? Porque ustedes son lo que piensan ustedes, ¿no? Que María es la madre de toda la humanidad. Además, quería aclararte una cosa. Tienes que tener en cuenta que yo estudié teología, o sea, la especialización mía no es la apologética, sino la teología, que es la explicación de la doctrina más o menos de la Iglesia Católica. Ese título de madre es solamente referente a la Iglesia Católica, se lo dio el Concilio Vaticano II por el Papa Pablo VI, o sea que yo no puedo decir, no puedo ni obligar ni decir que María es madre de toda la cristiandad, de toda la humanidad. Lo que sí creemos es que María tiene un papel importante en la historia de la salvación y no me canso de aclarar que los católicos no pensamos que María sea una diosa. María no es una diosa, ni que María salva, el único que salva es Jesucristo, ni que María está por encima de Jesucristo. Pero creemos que la maternidad de María espiritualmente nos acoja a nosotros por 2 razones bíblicas. La primera está en el Evangelio de Lucas, perdón, en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo en la cruz, su testamento final, si tú ves y conoces las escrituras, que me imagino que sí, al igual que todas las personas que te siguen, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 16, antesito a morir, según el Evangelio, del apóstol que estuvo presente en la crucifixión, o sea, él sí fue testigo ocular de esos acontecimientos. Dice, Jesús le dijo a María, perdón, en el capítulo 19, verso 25, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella, nótese bien a quién, al discípulo a quien ella quería, dijo a la madre, mujer, y el término mujer no es despectivo, mayores. Algunas personas piensan que Jesús utilizaba el término despectivo a mujer. No es así, el término mujer en griego es gune,
que equivale a decir señora. Él lo utilizó muchas veces en relación al sexo femenino. Y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Es la única vez en los evangelios donde Jesús utiliza el término madre, mater en griego, meter en griego, en relación a quién, a Juan. Y dice seguidamente, después de aquel momento, su discípulo la recibió en su casa. Entonces, es importante este texto, Mayeris, porque denota dos cosas interesantes. Como Jesucristo, si hubiera tenido más hermanos, no hubiera sido necesidad que el cuidado de su madre hubiera sido un discípulo, porque por la misma ley mosaica, sus otros hermanos tuvieron que haberse encargado de ella. Y aquí vemos también que el discípulo amado la recibe como hijo y ella como madre, según las palabras de Jesucristo. Entonces, con ese texto nosotros los católicos nos identificamos con el discípulo amado y decimos de una manera espiritual que María también es madre de nosotros. La veneramos, la respetamos y la queremos muchísimo. Yo sé que muchos hermanos evangélicos también, y sobre todo lo que más quería hacer énfasis es de pronto en el desconocimiento a veces de algunos evangélicos con el tema de María, porque ellos tienen en la cabeza que piensan que nosotros la adoramos y que es más importante que Jesucristo. Entonces yo te respondo siempre con la palabra de Dios. Esa sería mi respuesta. Ok, ¿consideras a María madre de Sí, Dios? Mayeri, sí. Mira que yo he hecho, si tú ves en mi canal y en mi Facebook, yo he hecho unos estudios con ese tema y incluso respondiéndole a un video que hizo un amigo tuyo y amigo mío, el pastor Eduardo Gutiérrez, bendiciones, saludos para él, con el evangelista, este evangelista mexicano Efraín Valdés. Ellos hicieron un video sobre si María se le puede llamar el título de Madre de Dios. Yo lo respondí, el pastor Eduardo Gutiérrez sacó una contrapropuesta y yo le volví a responder. ¿En qué nos basamos en eso? Pues en lo que aparece en el Evangelio de Lucas, cuando Isabel visita, cuando María visita a Isabel, dice Isabel llena el Espíritu Santo en Lucas 1, 43, ¿cómo he sido merecido que venga a mí la madre de mi Señor? Entonces, ese término Señor, curios en griego, es una equivalente también a muchos prerrogativos, pero en la Biblia se utiliza con mayúsculas siempre a Dios. O sea, María es madre de Jesucristo en su humanidad. De hecho, vi el compartir que tuviste ahorita con el pastor Mario Prado, él lo explicaba, y esa es otra de las cosas que yo digo, mira, yo expliqué, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, que María es madre de Jesús en su humanidad, en el tiempo, en el espacio en que se encarna, de acuerdo al anuncio del ángel Gabriel. Pero María no es madre de Jesús en la divinidad, y los evangélicos, lastimosamente, algunos apologistas y pastores, por calumniar o difamar a la Iglesia Católica, dicen que nosotros pensamos que María asume también la maternidad en la divinidad y que por lo tanto sería casi que la abuela de Jesús, de Dios Padre o algo así. Eso no es, nosotros no decimos eso. Por eso yo siempre pido a algún apologista o algún teólogo o algún pastor cuando quieran analizar a la Iglesia Católica que por favor sean con documentos oficiales. Nosotros decimos que María sí es madre de Jesucristo en su humanidad. O sea, que Jesucristo es humanamente Dios y humanamente también en su divinidad. O sea, si nosotros pensamos que Jesucristo en su humanidad deja de ser Dios, entonces, ¿qué fue lo que nos salvó? ¿Jesús hombre o Jesús Dios que tiene esas dos naturalezas? Entonces, más o menos es eso. Es más o menos, y yo lo he explicado y he invitado, Mayeri, yo invito a los evangélicos que si quieren vean mi video, porque yo explico de una manera más amplia, con exégesis bíblica, a veces con diccionarios bíblicos de las iglesias evangélicas, las mejores Biblias que yo tengo una colección de más de 32 Biblias, utilizo Biblias evangélicas y ni aún así con los comentarios de estos grandes pastores, teólogos, de las mejores Biblias, Biblia de América, Biblia Nelson, Biblia de Estudio Thompson, la Biblia de Estudio Holman, donde ellos mismos explican que ese término equivale a que María sí es madre de Jesucristo en su humanidad, pero que sigue siendo Dios. Y ni aún así muchos evangélicos no quieren entender o no les interesa conocer realmente qué es lo que pensamos nosotros. Entonces, en ese lado, María sí es madre de Jesucristo en su humanidad y Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como dice Hebreos 13:8, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Mosuras, compartan este en vivo porque ahorita viene una pregunta muy, muy interesante acerca de lo que es aquellas personas que se meten a interrumpir las misas. Esa pregunta yo sé que te la hice para que tú me la respondieras. Compartan, Mosuras, tienen que compartir en los grupos y en las páginas y en sus perfiles también. ¿Qué opinas tú
de aquellas personas que se meten a las iglesias. ¿Qué opinas de un ejemplo, el joven Anthony Lastra? ¿Qué piensas acerca de él? Mira, yo sé que Anthony Lastra es amigo tuyo y yo he rehusado debatir con él precisamente por esa actitud. Y está haciendo mal. Y yo creo que esa actitud, inclusive, yo he visto cómo tú también le has llamado la atención, porque me parece que la actitud que estás teniendo tú de abrir un espacio donde hables del amor, de las cosas que nos unen, más que las cosas que nos desunen, yo creo que esa debe ser la actitud de todos los cristianos. Buscar más bien tantas peleas, tantas rencillas entre todos los que nos llamamos a ser cristianos. Eso te lo admiro, te lo aprecio y te valoro y por eso te digo mi hermanita, por eso a veces te mando unos saluditos porque me parece importante y quiero que sigas en esa actitud. Pues ese sería mi consejo. Está mal, es una cosa que realmente no debería hacerse, ni Anthony Lastra, ni como también lo hizo anteriormente el pastor Hugo Albornoz, porque en parte pienso yo que lo hacen es para ganar popularidad, para mostrar un celo radical, rabioso, que no debería ser así. Una cosa es que yo pueda estar en contra de tu doctrina y otra cosa es que yo quiera interrumpir un culto de tu iglesia y quiere respetar a las personas que están ahí congregadas. Entonces, eso falta a todo principio ética cristiana y a todo principio lo que es la libertad religiosa. Entonces, por lo tanto, no estoy de acuerdo. Mira, a mí hace 2 años me invitaron los testigos de Jehová. Yo hace 2 años estuve en la congregación de los testigos de Jehová. Estuve en lo que ellos llaman el memorial, que es la cena de ellos, en el cual ellos pasan una bandeja con unas galletas y un vino, y de acuerdo a la ideología, ellos todos, como son de la gran muchedumbre, ninguno tiene acceso a tomar esos emblemas como lo dicen ellos. Yo en mi conciencia de católico siempre he esperado, mi esperanza es celestial, como dice Pablo en Filipenses 3:20, nuestra ciudad está en los cielos, pero por respeto a ellos y porque era invitado no tomé los emblemas porque sabía de antemano que si los tomaba, muchos de ellos que me conocen iban a creer que me estaba burlando de ellos. Entonces, a pesar de eso y a no aceptar su doctrina, pero como ya en calidad de invitado, respeté esa ceremonia que hacen ellos. Entonces, yo también invito a que ningún evangélico tenga necesidades. Si usted tiene algo contra la Iglesia Católica, para eso están esos espacios. Para eso hay espacios en YouTube, para eso hay espacios en Facebook donde se pueda dialogar. Yo he debatido muchas veces, no solo con el pastor Aldo Gutiérrez, con muchos otros evangélicos, con testigos de Jehová, con pentecostales y demás, y siempre tiene que ser con altura y respeto de educación, porque es la única manera como los cristianos nos podemos entender. Entonces, por lo tanto, no estoy de acuerdo, me parece una falta de respeto, una falta de grosería y que ojalá esas cosas no se presenten. Igual, también, si algún católico hiciera lo mismo, me parecería también, lo desaprobaría completamente. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, el Papa Francisco, como el representante de la Iglesia Católica a nivel mundial, tiene encuentros ecuménicos con pastores de iglesias evangélicas, luteranos, con anglicanos, con presbiterianos, se hacen reuniones para tratar temas sobre la paz, sobre los migrantes, sobre la oración, sobre la unidad. Si eso lo hacen los grandes líderes de nuestras iglesias cristianas principales, ese ejemplo debería también de nosotros, los fieles, los laicos o las ovejas en común. Entonces, a eso me refiero y esa sería mi respuesta. Ok, ¿tú qué piensas de que Anthony Lastra sea conocido como el sucesor de Gigi Ávila? ¿Tú qué opinas? Porque creo que ustedes los católicos no creen en la Sí. doctrina del arrebatamiento, pero ¿tú qué consideras con Pues respecto a yo creo esto? que Anthony Lastra, de pronto por su juventud, es una persona que todavía falta madurar un poco. Uno cuando está en estas cosas del Señor, en estas cosas de teología y de Biblia, cuando va avanzando uno con los años, muchas cosas las puede ir madurando, pienso yo. Es muy respetable la posición de él, de seguir a Gigi Ávila, pero hay muchas cosas, por ejemplo, con el arrebatamiento, que uno le cuestionaría a él. En primer lugar, el mismo Gigi Ávila, si tú ves todos los videos, él siempre pensaba en el arrebatamiento en vida y nunca se le cumplió, se murió y no llegó el arrebatamiento. Ahora Anthony Lastra dice, no, pero entonces también para los muertos, está bien, también para los muertos. Pero si tú ves en la misma carta a los tesalonicenses, donde aparece lo que ellos llaman el arrebatamiento, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso del 15 al 18, lo que dice Pablo es algo muy diferente a lo que piensan ellos. Pablo nunca dice que los que van a ser arrebatados al cielo, él nunca dice, si ustedes leen el texto, que otros se van a caer en la tierra, en la tribulación. Eso no lo dice el apóstol Pablo. Él dice que todos los que estemos aún con vida, porque los primeros cristianos hasta finales del siglo segundo pensaban que la venida de Jesucristo era inminente,
Eso pensaba él. Hay que tener en cuenta que la Biblia tiene la inspiración del Espíritu Santo, pero también fue escrita con hombres, con la libertad que tienen ellos. Entonces, lo que le dice Pablo a esa comunidad de tesalonicenses es que tengan una esperanza no solamente terrenal, de que los muertos al morirse acaba toda cualquier tipo de meta eterna. Entonces, lo que dice él es, los que estemos vivos con los muertos seremos todos llevados al cielo. Y eso es lo mismo que dice Jesucristo. Si tú ves el capítulo 24, capítulo 25, los discursos escatológicos de Jesucristo, solamente se habla de una sola venida de Jesucristo, la segunda venida, que en griego es parusía. Jesucristo nunca habló que iba a venir en el arrebatamiento y después al final de los tiempos. Entonces hay muchas discrepancias de orden teológica con el arrebatamiento, porque si son llevados al cielo, ¿quiénes quedan en la tierra? Porque el apóstol Pablo no dice que queden aquí en la tierra. En segundo lugar, entonces estaríamos hablando de dos venidas de Jesucristo, una en el arrebatamiento y otra al final de los tiempos. Pero si tú ves Mateo 24:30, solamente si se al sonar de las trompetas viene Jesucristo una sola vez. En Mateo 25:31 en adelante, que es el discurso más claro que dice Jesucristo sobre su venida, él va a decir, vengo con los ángeles del cielo y separaré a todas las naciones como el pastor separa las ovejas de las cabras, los unos a la derecha, los otros a la izquierda, los que son benditos de mi Padre heredarán el reino, los que son reaprobados para el juicio eterno. Pero entonces Jesucristo nunca hablaba de dos venidas, ni de un arrebatamiento, ni nada. Eso es porque estas personas colocan las cartas de Pablo, hacen una combinación con los evangelios y después se van al libro del Apocalipsis, que son géneros literarios completamente diferentes, que es lo que tú estudias en una facultad de teología. No es lo mismo, Mayres, que tú cojas un pasaje de los evangelios a una epístola, a que tú vayas al libro del Apocalipsis, porque la forma como fue escrita es completamente diferente. A eso es lo que se conoce en ciencias bíblicas como la exégesis y la hermenéutica. Entonces, esa sería mi respuesta. Los católicos no creemos en el arrebatamiento. Nosotros en nuestra Eucaristía, que es el mayor acto de celebración litúrgica que hacemos los católicos, siempre decimos, anunciamos la muerte de Jesucristo, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, Maranata, que es como se termina. Se pausó el internet del hermano Guido. Dile que me lo pruebe en un debate. Sí, Hermano Guido, ¿está ahí? Que es que sí, me entró una llamada, por favor, no me llamen, por favor. Hermano, dice algunos Por favor, perdón, comentarios. discúlpame, sí, que Voy a por leer favor, algunos, igual que a ti, Sí, hermanos no se católicos, preocupe. no me llamen en este momento que estoy aquí con Mayeri en este espacio. Sí, está conmigo. Es raro que un católico esté con una evangélica, pero así es, hermanos. Dice el joven Anthony Lastra que sí puede debatir con él, que sí le acepta un debate. No sé, mira, la verdad, Dígale que no, ya. si no cambia su lenguaje agresivo contra la Iglesia Católica, no lo voy a hacer. Mira, yo tengo muchos debates, no solamente con el pastor Aldo Gutiérrez, dentro de 8 días voy a tener un debate con otro apologista, Dani Tontocayo, es un peruano, y he tenido debates con otros pastores, he tenido compartir con un pastor que quiero, aprecio mucho, el pastor Percy Riller, con el pastor Federico Osanan también de México y con el pastor Braulio Latorre, siempre con altura, con educación. Pero si yo voy a debatir con una persona que está condenándonos, que nos está diciendo que somos idólatras, que somos lo más malo, que somos lo peor, que somos, entonces realmente no, porque con ese tipo de fanatismo yo no voy. Y yo creo, y yo he visto los videos que tú has hecho con él, en el cual tú mismo le aconsejas que deje esa agresividad, porque es que así no se consigue. Jesucristo no reflejaba eso. La mansedumbre de Jesucristo no era en esa forma de atacar a nosotros cristianos. Yo he tratado de ser lo más cordial posible con los hermanos cristianos. Les llamo hermanos, aunque ellos a mí no me llamen hermanos, porque considero que nuestro único Salvador es Jesucristo. Nuestra única meta es el cielo. Yo creo teológicamente que en el cielo vamos a estar católicos, evangélicos, pentecostales, unicitarios, todos vamos a estar ahí. ¿O qué vamos a hacer en el cielo? Unos aparte, los católicos a un lado, los ortodoxos a otro lado, los pentecostales a otro lado, los mormones a otro lado. Si la salvación de Jesucristo es universal, lo dice 1 Juan 2:2, murió por los pecados de toda la humanidad. ¿Y dónde van a quedar los musulmanes, los judíos, los hinduistas, los budistas? Eso solamente lo sabe Dios. El único que sabe realmente todas esas cosas está en las manos de Dios. Lo que sabemos es que Jesucristo, por su muerte en la cruz, abrió ese paraíso
que perdió a Adán y Eva por su desobediencia, y por eso es que le dice el ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este ladrón ni siquiera se bautizó. Era un ladrón, era un criminal, y sin embargo es la única persona que bíblicamente sabemos que está en el paraíso eterno, porque lo dijo ¿quién? Jesucristo. ¿En un acto de qué? En un acto de su misericordia divina. También, últimas palabras de Jesucristo antes de morir en la cruz. Entonces, si Anthony Lastra no cambia su lenguaje, ayer estaba otra vez hablando contigo, con esa actitud de agresividad y de ofensas personales, no. Hay muchos otros apologistas que pronto puedan debatir con él. Puede buscarse otros apologistas que yo creo que pronto le podrán aceptar un debate. Así es, Anthony Lastra, entonces el predicador Guido Rojas dice que por tu actitud, esto implica que tu carácter, tu no dominio propio es por el cual tú no puedes debatir con él. No es porque te tenga miedo como tú lo comentas, sino por el simple hecho de que en tu forma de hablar o tratar de predicar no muestras humildad y no muestras tolerancia ante la fe de otras personas. Por esa razón es por cual Guido Rojas no va a debatir contigo. Y yo pues felicito también que haya aceptado este diálogo, pero yo desde un principio le dije a Guido Rojas, le dije, es un diálogo Sí, sí, nada más, claro. ¿cierto, verdad? Le aclaré, no Exacto. es un debate, no es algo para pelearnos, es un tipo de conversación sana en la cual nosotros damos ejemplo que entre católicos y evangélicos puede existir una comunicación sana, sin insultos, sin agresión verbal, sin ningún tipo de ofensa hacia ningún tipo de creencia o fe Claro. distinta del uno del otro. Así que continuamos, ya aclaramos el punto del por qué Guido Rojas no va a debatir con Anthony Lastra sobre ningún tipo de tema hasta que él cambie su actitud, hasta que él sea una persona con mansedumbre, con una persona humilde. Así que empecemos. ¿Qué opinas de el pastor Eduardo Gutiérrez? Esa pregunta también está directa. Bueno, con el pastor Eduardo Gutiérrez, yo tengo un trato cordial con él. Yo creo que ha sido la persona evangélica con el cual más he hecho debates. De todos los debates que he hecho yo, más de 20, con él he hecho 12. Y creo que también en el canal del pastor, reflexiondelpastor.com, en cuanto a lo que tiene que ver con apologistas católicos, es con el que más ha debatido. El pastor Eduardo Gutiérrez se esmera mucho en su canal por dar a conocer su fe, su posición, pero yo personalmente, y lo he especificado, he visto en él últimamente, en sus últimos videos, un cambio mucho más, una posición mucho más tajante, más radical contra la Iglesia Católica, unos ataques ya más agresivos contra la Iglesia Católica que yo no estoy de acuerdo, como tampoco estoy de acuerdo esa obsesión que tiene él con el padre Luis Toro. Cada video que hace el padre Luis Toro, el pastor, pues claro que está en su libertad, lo tiene que refutar y sacar cosas a relucir. Por ese lado no estoy de acuerdo. Y lo otro es que el pastor, yo lo considero un pastor del ciberespacio porque él nunca ha demostrado sus credenciales, como lo pueden hacer otros pastores, pero con eso no lo quiero degradar, pero sí tiene mucha gente, muchos seguidores en su canal. Entonces, por ese lado, hay cosas muy interesantes del pastor Aldo Gutiérrez, y no hemos podido volver a tener debates porque no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a los tiempos establecidos. Tenemos un tema pendiente que es sobre la iglesia remanente, pero bueno, de pronto más adelante se hará. Todos los debates se han hecho en el canal de él. Siempre lo saludo a él y saludo a su esposa, la pastora Maide, porque no tengo nada contra él, ni mucho menos. Jamás he utilizado términos despectivos contra el pastor, como muchos católicos. Yo pido disculpas por mis hermanos católicos cuando se refieren que Tres Patines, que Palomero, Chino Dolores, no. Incluso mucha gente no sabe que alguna vez internamente el pastor y yo estuvimos hablando, él me estuvo explicando de dónde salían todos esos apodos porque no tenía ni idea. Entonces con el pastor tenemos una buena relación de cordialidad, cada uno en su posición, pero importante, y es un canal que cada vez tiene más audiencia, crece mucho, el pastor se esfuerza mucho en eso, y que pues lo único que puedo decir es bendiciones para él y bendiciones también para el mundo evangélico, porque yo aprovecho mucho, Mayeris, esos espacios con él porque, para que muchos evangélicos no se conviertan al catolicismo, eso no es mi deber, sino que por lo menos conozcan qué es lo que nosotros los católicos pensamos de acuerdo a los temas que siempre debatimos con el pastor Aldo Gutiérrez o con cualquier otro apologista o pastor de otras denominaciones. Amén.
¿Por qué por qué ustedes los católicos aseguran que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo? Esa pregunta está demasiado interesante y es que es la cuestión por la cual las doctrinas no se llevan tan bien, vaya. Tienen como que sus indirectas por ahí, porque unos aseguran que es la iglesia donde pertenecen es la iglesia verdadera, otros aseguran que es su otra iglesia verdadera, que esa es la correcta. Ustedes, la Iglesia Católica, dicen que es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo del cual ustedes les hace pensar que es así? A ver, María, es muy interesante. Esa pregunta es muy interesante, es muy amplia, es muy importante. Y hay una razón de fe, hay una razón bíblica de peso, que es que nosotros vemos en los evangelios que Jesús funda una iglesia. El término iglesia es comunidad, asamblea o congregación de fieles. Él promete la asistencia del Espíritu Santo en esa iglesia. No dice, por ejemplo, en Mateo 16, 18, cuando dice a Pedro, también ahí es importante también ver el primero de Pedro. Le dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Y a veces algunos evangélicos piensan que nosotros creemos que es la iglesia de Pedro. No, la iglesia no es de Pedro, la iglesia es de Jesucristo. Fue su designio que fuera Pedro el encargado de su iglesia. Y cuando dice las puertas del infierno no prevalecerán, no dice que no va a haber pecado, no van a haber divisiones, no van a haber cismas, no van a haber ninguna clase de escándalos. Dice que Él va a estar con su iglesia hasta el final de los tiempos. Nosotros creemos también, como dice Efesios 3:21, que hay una unión íntima, lo dice Pablo, entre Jesús, la iglesia y el Padre a través de todos los siglos y por siempre. Si nosotros ya vemos desde el punto de vista histórico, desde los primeros inicios del cristianismo, pasando la generación de los apóstoles, hasta el siglo XXI, histórica, bíblica y arqueológicamente, la Iglesia Católica. Ahora, eso no da pie de que la Iglesia Católica también considere como iglesias también que tienen la asistencia del Espíritu Santo, las iglesias que nacieron después de la Reforma Protestante, porque ya las divisiones vienen de los hombres. La unidad viene de Jesucristo. Jesucristo siempre quiso, en Juan 16, 17, 21, dijo, Padre, que todos sean uno, como tú en mí, yo en mí. Por lo tanto, toda división, Mayeri, todos cismas, toda pelea, toda discordia que hay entre los cristianos es producto de nuestro propio pecado, no es la intención de Jesucristo. Agustín de Hipona decía que la división de los cristianos es el triunfo de Satanás. Eso es lo que quiere el diablo, separarnos. Ahora, han habido pecados, han habido algunas de orden histórico por el cual esa misma unidad de esa iglesia, han habido fracturas, rupturas. La principal de ellas se dio en el siglo XI con la iglesia ortodoxa, que es una iglesia hermana de la católica, lo que hoy en día conocemos como los ortodoxos. Conservamos mucha de la doctrina y ya dentro de la iglesia católica en el siglo XVI hubo lo que fue la gran reforma protestante, sobre todo con Martín Lutero, él fue el primero, que fue un sacerdote y monje agustino alemán, y de ahí vienen todas las iglesias cristianas como tal que conocemos hoy en día. De esas iglesias hay algunas que la iglesia católica tiene también un diálogo ecuménico, o sea, tiene alguna relación, que son, por ejemplo, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana o la iglesia episcopaliana, los metodistas, los bautistas, y ahí viene otra serie también de iglesias que han venido surgiendo de las otras. La iglesia piensa que nos unen tres cosas, y yo creo que también es muy sabio lo que la iglesia dice. Son, por ejemplo, lo primero, Jesucristo. Eso es lo que nos debe unir a todo cristiano, Jesucristo. Y tú hablabas ayer con Anthony Lastra, decías mucho porque nuestra mirada es en Jesucristo. El que ame a Jesucristo está en relación íntima y directa con Él. Creemos que también nos puede unir el bautismo, porque también lo vemos, lo que dice Jesucristo, todo el que crea en mí se bautiza será salvo. Y también pensamos que la Biblia nos une también, sobre todo lo que es el Nuevo Testamento, todos los 27 libros. Entonces hay muchas cosas que nos unen y hay otras cosas que nos dividen. Entonces, por lo tanto, yo pienso que sí es la iglesia de Jesucristo, pero eso no da pie para que también el Espíritu Santo pueda actuar en otras personas, pueda actuar en ti, puede actuar, por ejemplo, en grandes predicadores. Hay gente que no sabe que yo, a pesar de ser un teólogo católico, yo hice dos especiales, uno sobre un pastor bautista, mártir, que fue Martin Luther King, que fue asesinado en Estados Unidos en 1968. Para mí lo considero un mártir, la segregación racial. Y también otro pastor que admiré mucho fue Billy Graham, también un pastor bautista del sur, un gran telepredicador. Yo hice dos especiales sobre ellos. Tengo amigos evangélicos, como te digo, tengo una relación muy estrecha con el pastor Percy Riller, es un pastor bautista, lo llamo mi hermano y inclusive vamos a hacer un especial sobre Babilonia la Grande el día viernes. Y hoy, Mayeri, hoy tengo un especial
con un pastor, Braulio de la Torre, que es un pastor evangélico, y un unicitario, que es Alexander Escobar Cerrato, y vamos a hablar de un tema no de polémica, sino vamos a hablar de un tema como es la salvación. ¿Cómo ve la salvación un católico? ¿Cómo ve la salvación un evangélico? ¿Y cómo ve la salvación un pentecostal? Entonces, esa sería mi respuesta ante tu pregunta. Amén. La otra pregunta también está muy interesante. Muchos evangélicos consideran que Luis Toro en cierta ocasión dice que María es la esposa de Dios. ¿Esto es verdad o es una contradicción de Luis Toro? Yo creo que en ese momento que dijo esa palabra, él como que se confundió allá, no quiso decirlo de esa manera. No, ¿O tú qué lo piensas, que Guido Rojas? lo que la gente no entiende es o sea, cuando hay una declaración de esa hay que mirar todo el contexto. Lo que dice el padre Luis Toro, que es la doctrina de la Iglesia Católica, es que María es la única persona que tiene una relación directa con las tres personas que nosotros pensamos que es la Trinidad. De acuerdo al mismo anuncio del ángel Gabriel, dice cuando ella mismo le dice, ¿cómo va a ser esto? Que va a ser la madre de ese Manuel, que había sido profetizado en Isaías 7:14. Entonces el mismo ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder de Dios te cubrirá y el Hijo que nacerá de ti será llamado Santo Hijo de Dios. Y es lo mismo que nosotros vemos, si tú ves en el Evangelio de Mateo, cuando el mismo ángel habla en un sueño con José, dice, no temas recibir a María. Y es muy importante donde le dice, si nosotros vemos en el verso 20, mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo en llevar a María, esposa, a tu casa. Si bien está esperando un hijo, ¿por quién? Por obra del Espíritu Santo. Lo que nosotros pensamos es que la fecundación de Jesucristo viene por el Espíritu Santo. Cuando decimos que el Espíritu Santo es el esposo de María, no lo estamos hablando de una relación de una intimidad sexual o de un coito humano con el que nace cualquier ser humano, sino que es el Espíritu Santo el que engendra a María como un esposo engendraría a su esposa. Eso es más o menos lo que dio a entender el padre Luis Toro, y que mucha gente pues a veces piensa que se están hablando de una relación sexual o que si María cometería un incesto con Dios Padre. No, a eso se refiere. La fecundación viene por el Espíritu Santo que actúa en María. Eso es más o menos lo que se dice sobre este tema. Amén. Bueno, agradezco mucho, Guido Rojas, por esa entrevista. Dios te bendiga demasiado. E invito a todos los católicos que si no conocen el canal del hermano Guido Rojas, que se suscriban y activen la campanita para que le lleguen las invitaciones de cuando él está subiendo video o está haciendo un en vivo. Gracias y espero en otra ocasión también me Claro, claro, concedas saludes otra para ti, entrevista. saludes para toda tu audiencia. Te felicito por lo que estás haciendo, te felicito por lo que estás predicando. Ese debería ser un ejemplo para todos nosotros. De verdad que sí. Buscar cosas que nos unen, y lo que nos debe unir es Jesucristo, su amor, su misericordia, lo que Él hace por nosotros y lo que debe ser reflejado en cada cristiano. Juan Pablo II decía algo muy interesante, decía, la única competencia entre los cristianos es ver a ver quién puede dar más amor al prójimo, porque amando tú al prójimo estás amando también a Jesucristo, en el necesitado, en el que necesita un consejo, en el pecador que quiere redimirse y en el que quiere buscar una esperanza de lo que es vida eterna. Bendiciones para ti y para toda tu audiencia, y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Amén. Dios le